Hay historias que el sistema quiso silenciar, bandas que encendieron el fuego, pero que fueron enterradas bajo el peso de la industria. En este canal las sacamos del olvido. Aquí no hay modas, no hay filtros, no hay miedo. Exploramos lo que nadie te cuenta, lo que no suena en la radio, lo que incomoda, lo que ruge, lo que quema. Esto es Raíces del Metal IA, y acá el fuego no se apaga jamás. Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en la figura de Marilyn Manson, un artista, que siempre ha estado entre la aclamación y la condena total. Exacto. Vamos a usar fragmentos biográficos para tratar de entender la trayectoria de Brian Warner, ¿no? Y cómo se convirtió en este ícono tan controversial, desde el principio hasta, las acusaciones más recientes. La idea es como desentrañar un poco las claves de su impacto y también esas sombras que lo rodean hoy. Es que es una historia de contrastes, pero contrastes absolutos. Piensa en su infancia. Por un lado, fervor religioso. Por otro, acceso a lo prohibido. Sí. Y de ahí salta a ser como el estandarte del shock rock, generando devoción en unos y pánico total en otros. Vamos a ver cómo se armó esa imagen y por qué pegó tanto. Exacto. O sea, ¿cómo es que un joven periodista, Brian Warner, se transforma en Marilyn Manson? ¿Qué tuvo que ver Trent Reznor en todo esto? Muchísimo. ¿Y por qué discos como Antichrist Superstar, resonaron de esa manera y lo pusieron en la mira de todos? Empecemos por el principio. Brian Hugh Warner, Ohio, 1969. Sus primeros años ya te dan pistas, ¿eh? La madre muy devota, creía ver demonios y cosas así. Y por otro lado, el abuelo, que según se cuenta, le facilitaba acceso a material, bastante explícito. ¡Wow! Ya eso súmale algunas alegaciones de experiencias bastante traumáticas. Un supuesto abuso, un intento de asfixia. O sea, esa tensión entre lo sagrado y lo profano parece que viene de muy atrás. Es casi fundacional. Y eso como que explotó en la escuela cristiana, ¿no? Le decían, esta música es del diablo. Y claro. Lo prohibido atrae. Exacto. La rebeldía, dicen que ponía juguetes sexuales en los escritorios, que firmaba con 666, era como una reacción, cantada, ¿no? Que lo llevó al rock prohibido y luego, ya en Florida, a estudiar periodismo. Y ahí es donde conecta con gente clave, entrevistando músicos, entre ellos Trent Reznor. Ajá. Pero el quiebre, el momento clave, es 1989. Ahí nace Marilyn Manson. Y el nombre, el nombre ya es toda una declaración. Marilyn Monroe y Charles Manson. Glamour y oscuridad. Exacto. Una crítica directísima a esa fascinación un poco morbosa de Estados Unidos con la fama y la infamia puestas al mismo nivel. ¿Y cómo empezó a tomar forma esa figura en la práctica? Pues con shows underground, allá en Florida, con la banda The Spooky Kids, era pura teatralidad, pero muy macabra. Maquillaje súper grotesco, coqueteos con lo satánico. Aunque también tenía su lado irónico, ¿eh? Tenía un proyecto paralelo como una banda de metal cristiano inventada, Satan on Fire. Jaja, no sabía eso. Sí. Y empezó a hacer ruido. Incluso llamó la atención de Anton LaVey, el de la iglesia de Satán. Pero el que vio el potencial comercial, el que dijo, aquí hay algo, fue Trent Reznor. Y ahí viene el contrato con Nothing Records. Sacan Portrait of an American Family en el 94, que ya empieza a sonar. Pero el bombazo es el EP Smells Like Children del 95. ¿Qué pasó con ese cover de Sweet Dreams? Es que fue perfecto. Capturó la esencia del shock rock de una manera brutal. Pero a la vez era reconocible, era Eurythmics. Claro. El video era súper inquietante, estaba en MTV a todas horas, y eso convirtió a Manson en un fenómeno global casi de la noche a la mañana. Era como pop oscuro, pero accesible. Y después de eso, la consagración y ya la controversia a niveles estratosféricos con Antichrist Superstar en el 96. Top 3 en Billboard, himnos como The Beautiful People, la provocación hecha arte de masas. Totalmente. Y la gira, Death to the World, eso llevó la provocación al límite. Salía con un púlpito gótico, rompía Biblias en el escenario, simulaba que se cortaba. Imagino la reacción.
Inmediata y furiosa, protestas por todos lados, políticos como el senador Lieberman pidiendo que lo censuraran, que lo prohibieran. Lo acusaban de corromper a la juventud. Se volvió el chivo expiatorio perfecto para todos los miedos conservadores de la época. Y él respondía con más ambigüedad, ¿no? Con Mechanical Animals en el 98 y ese personaje andrógino, Omega. Pero la tormenta más grande llegó en el 99, con la masacre de Columbine. Uf, ese fue un momento terrible y definitorio para él, para mal. Los medios necesitaban un culpable rápido. Y lo señalaron a él. Sí, lo señalaron erróneamente como la influencia directa de los chicos que cometieron la masacre. Después se supo que ni siquiera eran fans suyos, pero el daño ya estaba hecho. La demonización fue tremenda. Brutal. Le cancelaron conciertos, giras. Él intentó defenderse, claro. Incluso en el documental Bowling for Columbine dijo esa frase. No les diría nada, solo los escucharía. Pero esa asociación con la violencia masiva le dejó una marca para siempre. A partir de ahí, los 2000, parece que algo cambia. Fue un declive. Sí hubo un declive, al menos en términos de impacto mediático masivo. Coincidió también con reportes de abuso de sustancias, alcohol, drogas, actuaciones que a veces eran erráticas. Sí, recuerdo algo de eso. Y los álbumes, bueno, Hollywood, The Golden Age of Grotesque, tuvieron recepciones más mixtas, no fue lo mismo que antes. Y su vida personal también estaba muy expuesta, ¿no? Las relaciones con Rose McGowan, Dita Von Teese, Evan Rachel Wood, todo muy público y a veces turbulento. Pero no fue todo cuesta abajo. Tuvo como un resurgimiento artístico importante, ¿no? Es verdad. The Pale Emperor de 2015 fue muy bien recibido por la crítica. Mostró como una madurez musical diferente. Y empezó a explorar otras cosas, la pintura, la actuación. ¿Cierto? Actuó en algunas series. ¿Sí? Parecía que había encontrado como un nuevo lugar, un nuevo equilibrio. A pesar de algún susto, como cuando se rompió la pierna en pleno concierto en 2017. Pero, entonces, 2021. Y está ahí el escándalo que, bueno, redefine completamente su figura pública. Uf, sí. Múltiples mujeres, con su expareja, Evan Rachel Wood, a la cabeza, lo acusan públicamente. Y las acusaciones son gravísimas. Abuso sexual, físico, psicológico. Los relatos son muy perturbadores. Muchísimo. Hablan de manipulación, de violencia, de coerción. Las consecuencias profesionales fueron inmediatas y drásticas. Perdió el contrato con la discográfica, lo dejaron sus agentes, eliminaron sus apariciones en TV. Un golpe durísimo. Él lo ha negado todo, ¿no? Ha dicho que son distorsiones horribles de relaciones que fueron consensuadas. Y hay una investigación policial en curso, aunque según sabemos, hasta ahora no se han presentado cargos criminales formales. Y eso nos deja hoy ante una figura totalmente fracturada. Por un lado tenés al artista, el que le puso voz a la angustia de muchos jóvenes, el que desafió hipocresías, el que dejó una marca innegable en la música, en la cultura pop. Esa capacidad de ser un espejo y provocar sigue siendo fascinante. Pero por el otro lado, estas acusaciones son tremendamente serias y plantean esa pregunta tan incómoda de siempre, pero ahora con más fuerza. ¿Dónde termina el personaje y dónde empieza la persona? ¿Se puede separar la obra del artista cuando las alegaciones son de este calibre? ¿Qué significa todo esto al final? Nos enfrenta la pregunta que, en el fondo, siempre ha estado ahí con Manson, pero ahora es mucho más oscura, más real, más preocupante. ¿Fue sobre todo un provocador, un personaje escénico, o fue también un reflejo de aspectos violentos, abusivos, que como sociedad preferimos no ver hasta que nos estallan en la cara? Es complicado, y quizá dejamos una última reflexión para quien nos escucha. Más allá de si es culpable o inocente ante la ley, ¿qué nos enseña esta montaña rusa de adoración y luego repudio total hacia Manson? ¿Qué dice de nuestra propia cultura, de cómo nos relacionamos con la fama, con la transgresión, con esas verdades incómodas que a veces simplemente preferimos ignorar? Y así, la figura de Marilyn Manson queda suspendida en el filo entre el mito y la maldición. Para algunos, un villano que merecía ser silenciado. Para otros, un artista que tuvo el valor de sostener el espejo frente a una sociedad hipócrita y obligarla a mirarse. Brian Warner nació humano, pero el mundo lo convirtió en Manson.
y Manson devolvió el golpe con todo el veneno que le quedaba. No pidió permiso, no pidió perdón, y aunque su corona esté cubierta de sangre, lágrimas y escándalos, sigue brillando en la penumbra. Ahora la pregunta no es si fue culpable o inocente. La pregunta es, ¿era el demonio que nos advirtieron o el profeta que nunca quisimos escuchar? Aquí, en Raíces del Metal IA, no damos respuestas cómodas. Damos dinamita para que pienses por ti mismo. Si crees en la verdad sin censura, en la historia tal como fue y no como quieren que la recuerdes, suscríbete, comparte y mantente en la trinchera. Porque la próxima vez, el fuego será aún más grande.